Muy buenas noticias. Traemos un depósito que ya está aprobado. Se trata de $1,500, un cheque de estímulo que está llegando en este mes de abril. Pues se trata de que 1 millón de estadounidenses podrán recibir un pago de hasta $1,500. Es un cheque de estímulo dirigido a los hogares de ingresos bajos, los cuales han experimentado lo que sería considerado una pérdida de ingresos o un aumento en los gastos debido a la inflación que se está viviendo actualmente. Sabemos que muchas personas, padres, madres de familias, están pasando por una difícil situación. Las personas mayores también han sido fuertemente golpeadas por la economía actual. Es por ello que nosotros nos encargamos de traerles estos pagos de estímulos tanto federales como estatales. Todo tipo de ayuda económica que nosotros encontramos se las vamos a traer en este canal, lo cual busca ayudar a miles y millones de residentes. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final de este video, se lleven toda esta información de último momento que sin duda alguna los ayudará muchísimo. Pues muy bien, si usted es propietario de una vivienda o es inquilino en el estado de Nueva Jersey, el cual se ha visto afectado gravemente por la inflación actual, puede ser elegible para recibir esta asistencia financiera por parte de este estado. Se trata del programa Anchor de New Jersey, el cual significa Comunidades Asequibles de New Jersey para propietarios e inquilinos. Nos ofrece un alivio financiero de hasta $1,500 para poder ayudarlo a pagar lo que sería su hipoteca, su alquiler, sus servicios públicos o cualquier otro gasto que esté relacionado con el tema de la vivienda. Este programa está abierto a los hogares de bajos ingresos y moderados que han experimentado una mala situación debido a la economía actual. Para poder presentar una solicitud, debe proporcionar prueba de sus ingresos, los costos de la vivienda e el impacto que ha tenido esta inflación en su vida. Puede presentar solicitud en línea a través del sitio web que dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. También dejaremos un número en el cual usted podrá comunicarse y obtener mucha más información exacta. La fecha límite para presentar la solicitud es hasta el 30 de abril de este 2023. No pierda esta oportunidad de poder obtener esta ayuda que necesita para poder permanecer en su hogar y mantener a su familia segura. Para ser elegible, los solicitantes deben haber sido propietarios o haber alquilado su residencia principal en las fechas de 2019. Deben haber declarado o estar exentos de impuestos sobre la renta del estado de Nueva Jersey. También deben cumplir con los siguientes requisitos de ingresos anuales. En el caso de que usted sea propietario de una vivienda, máximo usted tiene que haber recibido como ingresos en todo un año $150,000 en todo el año. Si este es el caso, usted va a recibir $1,500. En el caso de que usted en todo ese año hubiese ganado $150,000 hasta $250,000, si ese es el caso, usted va a recibir $1,000. Ahora, si usted es un inquilino, máximo usted pudo haber ganado hasta $150,000 en el año y usted va a recibir $450. Pero ojo al dato, normalmente los inquilinos son los que quedan excluidos de este tipo de programas de ayuda. Los pagos emitidos a los inquilinos van a estar destinados a sufragar el aumento significativo en los costos de vivienda. Estos pagos se van a emitir a los residentes que califiquen hasta el mes de mayo. Será en forma de cheque o de depósito directo. Y tranquilos que esto no va a estar sujeto a ningún tipo de impuestos sobre la renta federal o estatal. Y hablando sobre temas de impuestos, pues el IRS ha emitido casi 54 millones de reembolsos de impuestos. Y vamos a explicarles cuál es el pago promedio para que usted se anime a declarar sus impuestos en este año y reciba este generoso pago. En el mes de enero, el IRS advirtió a los contribuyentes que los reembolsos podrían ser un poco más bajos, y hasta ahora pues esa predicción ha sido un poco precisa para muchos. El IRS ha emitido aproximadamente hasta ahora 54 millones de reembolsos de impuestos, con un valor total aproximado de $158,000 millones.
Hasta la fecha del 17 de marzo pasado, el reembolso promedio fue más o menos de unos $2.933. Estamos hablando que está un poco por debajo de los $3.305 que entregaron este mismo periodo del año pasado. Si usted presenta una declaración electrónica y no tiene errores, como hacer con su depósito directo para su pago, entonces puede esperar recibir su reembolso dentro de los 21 días posteriores al momento que usted presentó su declaración de impuestos. Con la fecha límite de impuestos ya prácticamente acercándose, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, emitió prácticamente estos pagos a millones de residentes. También llegó a advertir a los contribuyentes y los reembolsos podrían ser un poco más bajos y mucha de esa información ha sido realmente precisa. Como lo mencionamos hace un momento, el pago promedio es de unos $2.933. Sin embargo, la cantidad podría cambiar y se esperan que también hayan más declaraciones antes del 18 de abril, que esa es la fecha límite federal para la mayoría de los contribuyentes. Bill Smith, que es el director nacional de servicios técnicos tributarios de la Oficina Tributaria Nacional, afirmó que es probable que los reembolsos más pequeños correspondientes al año 2022 se deban a lo que es la expiración del alivio pandémico. Pues esto no es lo único que se puede explicar para que tengamos este tipo de pagos. Por ejemplo, muchas familias obtuvieron un alivio en el año 2021, que era conocido como el crédito fiscal mejorado por hijos. Este tuvo un valor de hasta $3.600 por cada dependiente, y el crédito fiscal por cuidado de niños y dependientes de hasta $4.000 por dependiente. Pero esas exenciones fiscales han vuelto prácticamente a lo que son los niveles anteriores. Para el año 2022, el crédito fiscal por hijos volvió a un máximo de $2.000 y el crédito fiscal por el cuidado de niños y dependientes fue de $1.050 por dependiente. Además, los datos de la misma semana de la temporada de presentación del año 2021 nos muestran un reembolso promedio similar a los datos más recientes. A partir del 19 de marzo del año 2021 pasado, el reembolso promedio fue de $2.929. Hablamos de solo $4 menos que las cifras informadas recientemente. Pues, para tener una pequeñita ayuda sobre esto, ¿cómo pueden obtener un reembolso de impuesto más rápido en el caso de que usted se anime a hacer su declaración? Aunque el IRS ha recibido un 0,5% menos de declaraciones en comparación con el año pasado, la agencia había procesado un 1,6% más de estas hasta el 17 de marzo, según el último informe. En general, puedes esperar tu reembolso dentro de los 21 días, pero esto suponiendo que usted haya presentado una declaración electrónica y sin errores y con el método de pago depósito directo. Presenta electrónicamente siempre que sea posible cualquier tipo de metodología de pagos. Esto nos los aconseja hasta expertos como Eric Broncan, jefe de impuestos de Betterment, que es un asesor de inversiones digitales, quien ha señalado que las declaraciones en papel prácticamente han sido un problema para el IRS por siempre. Puedes evitar demoras innecesarias revisando todos los detalles de tu declaración, incluido tu dirección, tu número de seguro social y tus detalles de depósito directo. Recuerda que también puedes verificar el estado de tu reembolso con una herramienta en línea donde está mi reembolso o también a través de la aplicación IRS2Go. Para ver actualizaciones deberás esperar 24 horas después de presentar electrónicamente tu declaración de impuestos del año 2022 y de 3 a 4 días después de hacerlo para los años correspondientes 2020 y 2021. Las presentaciones de impuestos en papel pueden tardar hasta 4 semanas en actualizarse. Por ello te invitamos a que configures esto, lo cambies a depósito directo.